Lumos. ¿Sabías que los dragones que vemos en Harry Potter en realidad no son dragones? Y también te informo que este es el video más difícil que he hecho hasta la fecha, así que por favor dejen su mágico like y en este capítulo que lleva por nombre La Primera Prueba. Brujas, magos y muggles, sean bienvenidos a un nuevo video de Potter Chapter by Chapter. Yo sé que ya me había tardado, así que sin más preámbulo pasemos directamente a ver cómo inicia este capítulo. Cuando se levantó el domingo por la mañana, Harry puso tan poca atención al vestirse que tardó un rato en darse cuenta que estaba intentando meter un pie en el sombrero en vez de un calcetín. Y bueno, una vez que Harry logró vestirse, podemos conocer los hechos. Hermione y Harry se fueron a la biblioteca a buscar la manera de evadir a los dragones. La mayoría hablaba de crianza o cómo hacerlos más temibles. Desistieron en cuanto Viktor Krum llegó y al salir vieron a su séquito de fanes. Estaban en el gran comedor y se dirigían a la clase de herbología cuando vio salir también a Cedric con sus amigos que lo molestaban por la nota de Reed Skeeter. Tras prometer a Hermione que la alcanzaría, siguió a Diggory y cuando estaba por entrar a su clase de encantamientos, lanzó un hechizo que rasgó su mochila. El Hufflepuff se quedó recogiendo el desastre y mandó al resto a clase como corresponde con los de su casa, ¿no? Ahí aprovechó Harry para advertirle de los dragones. Pasaron dos cosas. Cedric entró a clase y Moody salió de un aula, había escuchado toda la conversación y lo invitó a su despacho. Harry recordó la decoración de dos de sus antiguos profesores de defensa. Esta vez había un gran número de artefactos que Ojo Loco explicó su función. Una antena que vibraba al detectar mentiras, un chivatoscopio apagado porque era muy sensible y las chiquilladas lo activaban fácilmente. Un espejo que reflejaba sombras extrañas, pero Alastor advirtió que mientras no se vieran sus ojos, sus enemigos estaban lejos. Y un baúl de 7 cerraduras. Todos eran detectores de tenebrismo que le ayudaban a estar alerta, pero poco ayudaban en Hogwarts ante los alumnos que constantemente mentían y hacían travesuras. En el despacho, Moody dio pistas de cómo ayudar a Harry a enfrentarse a la prueba de los dragones en vez de castigarlo como él pensaba, y volar en su escoba parecía la mejor solución. Entonces recordó la clase de encantamientos convocadores de Flitwick. Al llegar a herbología pidió a Hermione su ayuda y después pasaron horas practicando, excepto durante clases, ya que Harry sí estaba dispuesto a perderse adivinación, pero Hermione no quería saltarse aritmancia. Como de costumbre, Trelawney aprovechó para vaticinar el deceso de Harry, en especial ahora. Alrededor de la 1 de la madrugada, Harry por fin le había agarrado el modo y se fueron a dormir. Durante la merienda, McGonagall buscó a Harry para llevárselo. Lo condujo a donde los dragones, pero esta vez había una enorme carpa que cubría el campo. Le deseó suerte y se marchó. Dentro ya estaban los otros 3 campeones y Ludo Bagman, el cual explicó en qué consistiría la prueba. Burlar a un dragón para obtener un huevo de oro que custodiaba. Tomarían de una bolsa una miniatura que les indicaba la especie y el orden en el que saldrían. Al mismo tiempo se escuchaba a la multitud arribando por encima de ellos. Saldría primero Cedric con el hocicorto, Fleur con el galiz verde, Viktor Krum con la bola de fuego chino y por último Harry con el colacuerno. Todos habían mostrado cierta cara de alivio. Para Harry fue evidente que sabían a lo que se estaban enfrentando y que también sabían que se habían salvado del peor. Ludo sería el comentarista y debía partir urgentemente, pero antes ofreció a Harry su ayuda. Harry argumentó tener un plan y rechazó su extraña propuesta de darle pistas. En la tienda, nuestro protagonista solo escuchaba los fatídicos comentarios de Bagman que solo empeoraron sus nervios. Y así llegó su turno. Ante él se alzaban unas gradas y un cercado que los separaba. Apenas salir, convocó a su saeta de fuego mientras el imponente colacuerno lo observaba cuidando el nido. La saeta llegó junto a él y apenas la montó, el miedo abandonó su cuerpo. Probó varias maniobras para apartar al colacuerno del nido, pero nada funcionaba. Incluso le costó un rasguño por uno de los pinchos de la cola, aun cuando había librado varias llamaradas de la criatura. Y por fin logró que el dragón se levantara en sus patas traseras, dejando al descubierto el nido. Así se lanzó en picada y tomó el huevo. La bestia no tuvo tiempo de reaccionar y Harry se apartó lo más rápido que pudo, mientras Bagman anunciaba que fue el más rápido en conseguirlo.
McGonagall, Hagrid y Moody lo llamaban desde un extremo. La profesora lo felicitó y fue enviado con la señora Pomfrey, que no estaba nada feliz por la presencia de los dragones. Ahí llegaron Hermione y Ron, ambos al fin hicieron las paces y le contó todo lo que los otros campeones habían hecho. Cedric transformó una roca en un perro. Había funcionado en un principio como distracción, pero al final el dragón se interesó más en él y lo quemó. Fleur lo puso en una especie de trance, pero también le costó una llamarada, la cual logró sofocar con su varita. Por último, Krum lanzó un hechizo a los ojos del dragón que, si bien lo hizo perder el control, rompió a su paso varios huevos reales del nido. Harry salió a ver su puntaje. Madame Maxime, Barty Crouch y Albus Dumbledore le habían dado 9, Bachman un 10 y Karkaroff 4. Ron estaba furioso porque a Krum, con todo y su gran error, le había dado un 10. Aún así, en puntaje estaba empatado en primer lugar con Victor. Charlie Weasley llegó para felicitar a Harry, le pidió que volviera a la tienda pues Ludo les daría nuevas indicaciones para la segunda prueba y también comentó que escribiría inmediatamente a Molly para tranquilizarla. Bachman les indicó que el huevo de oro recogido podría abrirse y contenía la pista de la siguiente prueba que se llevaría a cabo el 24 de febrero a las 9:30 de la mañana. Al salirse de la carpa, Harry, ya muy contento, se encontró con Rita Skeeter. Sigamos en la sección del análisis. En esta ocasión no hay mucho que decir, salvo que Krum es muy dedicado, se la pasa mucho tiempo en la biblioteca, no es de extrañar que le fuera tan bien en su prueba. Bueno, eso y el favoritismo de Karkaroff con su 10 al alumno y el 4 Harry claramente sigue dolido por la doble participación de Hogwarts, aunque también habría sido interesante conocer el resto de puntajes para saber el orden tanto de Fleur como de Cedric. Lo que sí salta un tanto a la vista es la poca personalidad que Rowling imprime en este momento a los otros campeones, apenas hablan y poco sabemos de ellos. Harry utiliza el hechizo convocador para llamar a su saeta de fuego, pero ¿no era más fácil convocar directamente al huevo? Claro que esta prueba está hecha para medir la osadía y el coraje del campeón, así que posiblemente habría sido considerado como trampa, o quizá también hasta tenía un hechizo que impidiera que se acudiera, aunque algo me suena a error argumental. ¿Tú qué opinas? Pasemos al libro contra película. Es hasta este momento que nos han presentado por fin las insignias de Apoya Cedric, Potter apesta. Aunque los detalles para los lectores están puestos y todos los que habían leído el libro entendieron la referencia. Ya hablé de la escena de Draco Huron en la novela, así que aquí te dejo el video donde la comparo con el libro y te muestro el detrás de cámaras de este hilarante momento. Por su parte, Harry le dice a Cedric lo de los dragones no en los pasillos del castillo, sino en uno de los patios donde es molestado por los compañeros de Hufflepuff, como bien sospechaba, al menos en el libro. La charla entre Harry y Moody está, pero no todo este preparativo que lleva con Hermione. Yo sé que quizá para la pantalla esto no hubiera funcionado, pero la película solo refuerza la idea de un Harry todopoderoso, a contrario del libro que lo vemos batallar para conseguir efectuar correctamente un hechizo, y que de nuevo la magia es más un poder mental y no solo mover la varita y pronunciar un hechizo. Nos muestra una mayor profundidad en el mundo mágico. También la película se decantó de entre todas las variantes posibles solo por la acción. Honestamente a mí me parece exagerada la prueba y hasta medio tonta. Para empezar, la misión del dragón es cuidar el huevo y ¿en verdad se va atrás de un morrito en escoba? Si tanta sed de aniquilación tenía, ¿por qué no atacó al público? Aquí no hay ninguna barrera como la describe el libro. Además, una vez libre, las posibilidades eran infinitas. Hasta se pudo haber escapado de sus ataduras en vez de montarse la persecución. Hay muchos huecos aquí en la pantalla que no terminan de convencerme, pero sin lugar a dudas visualmente es bastante más atractiva. Ahora que si también ya se iban a decantar por la acción, yo sé que esto hubiera sido un poco más de presupuesto por crear todos los dragones y demás, pero así en pequeños trozos nos hubieran mostrado mejor la participación de los otros tres campeones. A fin de cuentas existe la descripción en el libro por lo que narra Ron. Y bueno, el Harry de las películas era muy hábil en hechizos, pero también es muy tonto, porque primero el dragón le propina unos trancazos y luego va a convocar la saeta, mientras que el Harry del libro es lo primero que hace porque sabe que es la única esperanza que tiene. La reconciliación de Ron y Harry se da en la sala común en una gran fiesta, que de acuerdo al diálogo fue medio improvisada porque nadie creía en Harry.
Me gusta porque funciona como referencia a la fiesta que organizan los Gryffindor cuando Harry sale campeón, y ya nadie de su casa lo considera un tramposo sino un héroe, aunque en el libro siempre lo apoyaron. En la novela, Rita aparece hasta el final de este capítulo. Mientras tanto, en la película, la periodista entra sin permiso a la tienda de los campeones para entrevistarlos, y Krum advierte que su presencia no está autorizada. Sin embargo, las repercusiones de esta escena afectan los hechos del siguiente capítulo, así que muy al pendientes al canal. Y por cierto, hablando de aquí de pequeños detalles, cuando conocemos a Rita en la película es que porta su característico vestido verde de limón, pero es hasta este momento en la novela que lo trae, ya que en la ceremonia de comprobación trae uno fuchsia. Continuemos con lo que me tomó tanto tiempo para que sacara este video, los datos curiosos. En el capítulo de los 4 campeones se les informa que la prueba se llevará a cabo el 24 de noviembre. En este, Hermione indica que será martes cuando se lleve a cabo. Sin embargo, al revisar un calendario del 94, era jueves. Al final de Prisionero de Azkaban, Cornelius Fudge sugirió la posibilidad de intercambiar los dementores por dragones para cuidar a Hogwarts. Irónicamente, ahora el ministerio trae dragones a Hogwarts, aunque con un propósito bastante diferente. En la adaptación cinematográfica, mientras Harry huye del dragón y sobrevuela Hogwarts para darnos los característicos planos del castillo de rigor, vemos el claustro de la catedral de Durham, que es el patio de transformaciones. Aunque las escenas que se filmaron para su pelea con Draco Hurón y que le comenta Cedric de los dragones, se filmaron en el Oxford Courtyard, así que ni siquiera en eso se preocuparon, trabajaron con lo que ya tenían. El actor Stanislav Janevski considera que su selección para el papel del campeón, Viktor Krum, es como un cuento de hadas de Hollywood. Él cuenta que iba corriendo por un pasillo de la escuela y la directora de casting lo oyó gritarle a alguien y le pidió que hiciera rápidamente la audición. Le resulta irónico que el sonido de la voz es lo que le llevara a interpretar un personaje que él describe más como un ser físico que hablador. Lo que es cierto, apenas ha dicho su primera línea en lo que va de la película. Por otro lado, Janevski llevaba varios años ya viviendo en Inglaterra y había perdido varias de sus características inflexiones nativas. Por la película, Viktor Krum no habla muy bien inglés, así que tuvo que volver a buscar ese acento búlgaro áspero y duro. Tal vez Hermione odia a Rita Skeeter, pero ya saben lo que dicen, odia al personaje, no al actor. Y Emma Watson dijo sobre Miranda Richardson, en verdad ella es increíble, no hay nadie como ella para interpretarlo, lo hace muy bien, Rita es horrible. Y ahora sí, hablemos sobre la pregunta inicial de este video, de los dragones que no son dragones en Harry Potter. Bueno, no es claro cuándo y cómo surge el mito de los dragones. Algunos historiadores lo atribuyen a la exageración humana ante el temor de animales más comunes como las serpientes, los cocodrilos e incluso algunas aves rapaces o carroñeras. De ahí muchas de sus características físicas. Otros creen que proviene del descubrimiento ignorante de restos fósiles de dinosaurios, porque imagina que te encuentras un animalón de ese tamaño, ahí sí te cagas un poquito, la verdad. Increíblemente es una de las criaturas más representadas en la historia y prácticamente en todas las culturas, ya sea para bien o para mal, por lo que no es de extrañar que su existencia persista en el folclore a la fecha, tanto en la literatura como en el cine. Pero justamente por su aparición en muchas partes del mundo, cada cultura le ha dado características diferentes y a medida que pasa el tiempo, más y más versiones siguen existiendo. Así que actualmente existe una división draconiana que básicamente de manera general tiene que ver con el número y tipo de extremidades. Comencemos por el Wyrm. Tiene su origen en la mitología nórdica. Prácticamente es una serpiente gigantesca, por lo que el basilisco de Harry Potter podría entrar en esta categoría. El Wyrm más famoso podría ser el que aparece en el poema de Beowulf, aunque también está Jormungandr, que se alimentaba del eco se encontraba en el mar de Migdar, pero llegó un punto en el que la serpiente ya no se sació y por la desesperación comenzó a comerse a sí misma, ocasionando que saciara su hambre, destruyéndose, pero a la vez creciendo más y más. Así siguió hasta el Ragnarok y creó, por ende, el símbolo comiendo su cola, el ciclo infinito de destrucción y creación de los 9 mundos, la inspiración del Ouroboros. Las serpientes marinas también entran en esta categoría draconiana. Desde luego no nos podemos olvidar del dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, la deidad más importante de Mesoamérica. Continuemos con el Lindworm.
Esta criatura tuvo su origen en el folclore escandinavo, una criatura con un cuerpo de serpiente pero dos patas que podríamos llamar delanteras, aunque vivían en los cementerios porque se alimentaban de cadáveres, por lo que no fueron considerados tan peligrosos como los dragones. Incluso en la Edad Media se consideraba su piel como un estimulante para el conocimiento, aunque fue en este punto de la historia que perdió popularidad y desapareció de los mitos. También tenemos el Drake. Si bien es la palabra de origen para denominar a esta criatura fantástica más popular, se les ha dado su propia clasificación. Al menos en la mitología moderna, pues no hay ningún rastro de una criatura similar así en la antigüedad. Básicamente se lo debemos a Tolkien, quien fue quien llevó el término más lejos a fin de diferenciarlos más como animales que como seres pensantes que son los dragones. Su principal característica sería que son cuadrúpedos, pero no tienen alas ni pueden volar, y ya hoy día, dependiendo de su autor, podría o no lanzar fuego. Si a huevo quisiéramos colocar una criatura en esta categoría, podrá ser la hidra de la mitología griega. Quizás estés pensando en otros, pero esos son otra historia. Lo que nos lleva a los Long Dragon. Prácticamente esta categoría está destinada al dragón de la mitología china, de cuerpo serpentino, con 4 patas y con capacidad de volar. Si bien se limita a uno, la cultura popular se ha encargado de crear muchas variantes y mantenerlo vivo, como Disney en Raya y el último dragón, y por supuesto no podemos dejar de lado al amado Mushu de la película Mulan. Y quizá el más popular de todos sea Shenlong de Dragon Ball, el ser capaz de conceder deseos al reunir las esferas del dragón. Posiblemente otro muy popular que podría encajar perfectamente en esta categoría sería Falkor, el dragón de la historia sin fin, del que sin duda todos pensamos que era un perro. Pasemos a los anfípteros. Esta bestia fantástica ha aparecido en la heráldica y representa una serpiente con un par de enormes alas, y el simbolismo que se representa es para los que imparten justicia con rapidez. La familia noble Portier en Francia utilizó un anfíptero como símbolo. Otra representación podría ser en la diosa egipcia Huayviet, la diosa cobra que simboliza la llama del fuego, la fertilidad del suelo y del agua. Algunos dicen que Quetzalcóatl también entraría, pero la adición de alas a este dios mesoamericano es relativamente nuevo y europeo. Si revisamos las representaciones originales, es solo una serpiente emplumada, por eso la metí en la primera categoría. En tiempos actuales sigue apareciendo, por ejemplo, uno de los rivales de Godzilla son los Warbats, y sin ir muy lejos, en el mundo de Harry Potter vemos también uno y se trata del Okami, una criatura introducida en la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que no apareció originalmente en las primeras ediciones del libro del mismo nombre. Llevaba cierto orden en el número de extremidades, pero aquí me voy a saltar un poco para hablar de los dragones. Criaturas enormes de cuerpo reptiliano, cuadrúpedos y un par de enormes alas. En el cine y la televisión a veces esto varía, y donde no ha ocurrido, por ejemplo, es decir, que si tienen sus 6 extremidades, sería la dragona de Shrek y esposa de burro, Zafira en la película de Eragon, y por supuesto la gran mayoría de los que vemos en Cómo entrenar a tu dragón, del que se desprende el adorable Toothless, Desdentado o Chimuelo, como sea que lo conozcan en su país. Podrían pensar que me estoy olvidando de los imponentes dragones de Game of Thrones y House of the Dragon, por supuesto de los de Harry Potter y del magnífico Smaug de El Hobbit, pero al menos en la película no cumple, a pesar de que Tolkien sí lo dibujó con 4 patas, lo que nos lleva a la categoría que me salté. El Giverno. Su principal diferencia con los dragones es que estos poseen únicamente 2 patas traseras y un par de alas que utilizan no solo para volar, sino también como si fueran patas para avanzar, como hacen los murciélagos. Seguramente por temas de tiempo, presupuesto y cantidad de trabajo que esto representa, es que se ha recurrido a este tipo de criaturas, porque en definitiva es más fácil dibujar, modelar y animar a un animal con menos extremidades. Volviendo al Smaug de las películas, tiene esta anatomía. Lo mismo sucede con los 3 dragones de Daenerys Targaryen y todos los que vemos en House of the Dragon. Irónicamente, ahora esto toma un interesante plot twist, al no ser dragones como tal, ¿no?
Y desde luego están los de la saga que nos compete en este canal, los de Harry Potter. Solo vean al Colacuerno y al Iron Belly de la última cinta. Quizá en aras de corregir esta situación, en la película Los secretos de Dumbledore presentaron su propia versión del Gibberno, una especie de ave que tiene la habilidad de agrandarse al inflarse como globo y extiende sus grandes alas, para dejarnos en claro que en este universo los dragones no tienen 4 patitas. Así que en el sentido estricto lo que vemos en Harry Potter en realidad son Gibbernos y no dragones. Pero en términos generales, al ser esta una división, pues todos cumplen con ser dragones. Y también esta clasificación draconiana es algo de la cultura actual. Como ya vimos, distintas culturas a través del tiempo han recurrido a su propia versión de estos seres y siguen siendo dragones. Ahora hablemos de cómo se hicieron estos animalitos pequeñitos en la película. Los enfoques iniciales para la parte de la cola del Colacuerno incluían una cola parecida a la de un escorpión, o una cola con una púa larguísima, o una cola con filas y filas, o con un grupo de púas en su extremo. El diseño final le dio al Colacuerno una cabeza como la de un halcón, enormes alas con garras, 2 patas con fuertes garras también y un collar de púas que baja hasta su cola, que termina en una en forma de lanza cubierta de más púas pequeñas. Por no decir que esto estaba peligrosísimo. Los movimientos del Colacuerno se tomaron de las aves depredadoras como halcones, gavilanes y águilas, y sus alas podrían moverse en conjunto o de forma independiente. El departamento de criaturas creó una maqueta de fibra de vidrio completamente pintada del Colacuerno a media escala, es decir, medía 9 metros de largo por 4.3 de envergadura, que se utilizó para un ciberescaneo. Luego se les pidió que construyeran un modelo más grande, prácticamente a escala real, por lo que construyeron solo la cabeza del Colacuerno a escala real, que se utilizó como referencia de iluminación y líneas de visión. Luego se les pidió que construyeran a la criatura completa para ser utilizada en la escena donde Harry ve a los dragones enjaulados en el bosque prohibido. El equipo no solo construyó un dragón amenazante y en movimiento, sino que también lo hicieron escupir fuego, el cual podía alcanzar hasta 9 metros, por lo que se añadió maquinaria de rendimiento controlada por computadora para garantizar que el movimiento y las ráfagas fueran precisas y, más importante, seguras. El pico del Colacuerno estaba fabricado en acero y brillaba en rojo cuando el fuego pasaba a su lado, una ventaja de diseño inesperada. Partes del basilisco de Harry Potter y la cámara secreta se reciclaron para construir el cuerpo de dragón. Las acciones del Colacuerno eran controladas por titiriteros que batían las alas de la criatura y sacudían los barrotes de la jaula. El dragón final medía casi 12 metros de largo, medía 2 de alto hasta los hombros y tenía una envergadura de 21 metros. Vaya que eso es una cosa colosal. La piel del Colacuerno estaba hecha de poliuretano y las púas eran de resina. Se modelaron 6 tamaños distintos, muchas de ellas agrietadas, dobladas o rotas, ya que los productores imaginaron que este dragón ya había tenido una larga vida de lucha. Sus alas fueron envejecidas y rasgadas para darles aún más historia. El galés verde, este sale brevemente en pantalla y solo en una miniatura que recoge Fleur de la bolsa que le entrega Barty. Esto no impidió al diseñador explorar las posibilidades de esta criatura, y aunque requirió de menos trabajo al ser solo digital y no un animatrónico como el Colacuerno, los desarrolladores estuvieron encantados de explorar estas criaturas. El bola de fuego chino. Los artistas conceptuales tuvieron en cuenta que los dragones icónicos de diferentes países pueden tener diferentes aspectos, como ya vimos en la división draconiana, así que le dieron un cuerpo más parecido al de un lagarto. Se revisó, se produjo, se llevó al final, pero fue una gran pérdida porque no vimos nada de esto en pantalla. Insisto, si ya se habían decantado por la acción, era preferible ver a los 4 campeones batallando con su dragón a esa escena que me sigue pareciendo absurda de la persecución de Harry en Hogwarts. Lo mismo sucedió con el hocicorto sueco. Los diseñadores sabían que debían centrarse siempre en la característica más distintiva del dragón, es decir, sí, su hocico corto. Pero todo este trabajo, revisiones y diseños quedaron en el baúl de los recuerdos, al menos para la película.
Todo este trabajo al final se vio reflejado tanto en el Bola de Fuego chino como con el Osicorto sueco, ya que fueron llevados a figuras, peluches y ahora los videojuegos para móviles. Así que bueno, no todo estuvo perdido. Originalmente el director Mike Newell quería hacer esta escena de persecución y fuga del Colacuerno con Harry en el bosque prohibido y hacer que se quemaran un montón de árboles, pero la producción le dijo... no. Y es que ya se salía bastante del presupuesto, por lo que sugirieron mejor mover esta escena de persecución a Hogwarts. Número 1, aprovechando que ya estaba mapeado digitalmente todo el castillo. Y segundo, aprovecharían la apariencia de murciélago del dragón que trepará los techos para darle una sensación más terrorífica al asunto. Esta propuesta fue hecha por Jim Mitchell, el supervisor de efectos visuales. O sea que sí se podían andar haciendo propuestas bien chidas, ¿verdad, David Yates? Sea como sea, nunca estuvo en los planes presentarnos a los otros 3 dragones. Afortunadamente viene una serie que esperemos funcione bastante bien para llegar a este momento y poder ahora sí verlo. Daniel Radcliffe desarrolló sus escenas de acción con mucho nerviosismo y emoción en sus caídas por los techos de Hogwarts. Y esto fue todo por ahora, mucho trabajo, así que por favor, ahora más que nunca, les pido dejen su like mágico en este video, lo compartan, se suscriban al canal si son nuevos por aquí, me encantará leerlos en los comentarios. Y nosotros terminemos con el último párrafo de este capítulo. Felicidades, Harry. Me pregunto si podrías concederme unas palabras. ¿Cómo te sentiste al enfrentarte al dragón? ¿Te ha parecido correcta la puntuación que te han dado? No, solo le puedo conceder una palabra. Adiós. Y continuó el camino hacia el castillo al lado de Ron. Nox.